Buen día a todos. Bienvenidos a esta sesión que, como les comentaba, esta se había quedado pendiente como una observación de la supervisión de la dirección de segundo nivel en el año pasado. Ya que el año pasado se dieron algunas actualizaciones, alineamientos sobre la cuestión de aborto seguro, y encontramos algunas cosas importantes. Dice que hasta el mes de noviembre, 38 mujeres en el estado habían decidido realizarse un procedimiento de interrupción legal del embarazo, de acuerdo a la Secretaría de Salud, y del total de procedimientos, el método más utilizado fue el medicamentoso. Se recurrió en 27 pacientes a este método. En 9 casos se optó por aspiración manual endouterina o AMEU, y en 2 se combinó tanto medicamento como procedimiento quirúrgico. También cabe hacer mención que en la entidad la interrupción legal del embarazo es un derecho al que pues todas las mujeres pueden acceder desde el pasado 30 de junio, cuando los legisladores avalaron la reforma al Código Penal para permitir que una mujer pueda acceder a un aborto hasta las 12 semanas, sin importar causa o motivo. Hasta ese momento solamente lo tenían la Ciudad de México y el estado de Oaxaca. La Ciudad de México en 2007 y Oaxaca desde el 2019. Sin embargo, igual se observaban algunas estadísticas de Secretaría de Salud en la Ciudad de México, que hasta el mes de abril de 2007 al 30 de septiembre de ese mismo año, 1,331 mujeres provenientes de Hidalgo acudieron a la capital a solicitar interrupción legal de su embarazo. Hasta junio del 2021, del total de ellas se habían practicado aborto legal en la capital del país, y a partir del 2007 era de 1,317, de modo que de julio a septiembre pasado se registraron 14 procedimientos más. Aun cuando ya en ese momento en el estado ya se tenía autorizada la interrupción legal del embarazo. Respecto a las entidades del país con mayor cantidad de procedimientos, se encuentra pues evidentemente en primer lugar la Ciudad de México con 166,298, Estado de México con 65,163, Puebla con 1,511 e Hidalgo ocupa el cuarto lugar con 1,331 procedimientos. Entonces, imagínense pues de aquí la importancia de conocer pues toda esta normativa, todo este protocolo, y como les comentaba, pues nosotros como institución tenemos la obligación de tener pues todo aquel personal que tenga que ver con la atención obstétrica debe estar capacitada en este procedimiento como aborto seguro. Y bueno, ya sin más que agregar, pues le damos la bienvenida al doctor Rodrigo Bolaños González, que como ustedes saben durante mucho tiempo pues ha sido nuestro jefe de ginecobstetricia. Y bueno, pues a él que tiene la experiencia en esto, le vamos a dar los micrófonos para que nos pueda exponer toda esta situación de aborto seguro. Bienvenido, adelante. Gracias doctor Corona por la presentación. Es para mí un gusto saludarlos a través de este medio, y pues gracias a la invitación del doctor Corona para abordar este tema tan importante, que ya nos hizo favor de dar una breve introducción sobre la importancia de este tema, que si bien pues sabemos que es un tema pues con mucha polémica, a la vez con muchos cuestionamientos, muchas preguntas, dudas que a la fecha tenemos sobre cómo abordarlo. Sin embargo, ya está a la disposición el lineamiento técnico para la atención del aborto seguro en México, que fue publicado en junio del 2021. Y bueno, lo que vamos a abordar el día de hoy, ¿cómo le cambiamos? Ok. La agenda a presentar el día de hoy pues es hablar acerca del aborto, sobre todo el aborto seguro, que como ya bien lo dijo el doctor Corona, se inició en la Ciudad de México en el 2007
posteriormente en Oaxaca en el 2019, actualmente desde el año pasado, a principios del año pasado, a mediados, perdón, del año pasado en el estado de Hidalgo, y pues actualmente también en Veracruz y Baja California, ¿sí? Voy a tocar el tema también de la objeción de conciencia, que es un punto muy importante, así como también cuáles son los principios para la atención del aborto seguro y cuál es el proceso de atención del aborto seguro aquí en nuestro Hospital General de Actopan. La definición de la OMS en cuanto al aborto, pues es la terminación del embarazo antes de las 22 semanas completas de gestación o cuando el producto pesa menos de 500 gramos. Hablando en el contexto de aborto seguro, la OMS dice que un aborto seguro es aquel que se atiende con los métodos recomendados por la propia organización, por personal capacitado y que son apropiados para cada edad gestacional. Y la interrupción legal del embarazo, también conocida como ILE, es aquella interrupción del embarazo que se realiza a simple demanda de la mujer en el periodo comprendido entre el momento de la implantación y las 12 semanas completas de gestación. Aquí es muy importante y cabe mencionar que es única y exclusivamente hasta las 12 semanas de gestación. Inclusive ya hay una, en el último curso que asistí del ALSO dicen que hasta las 12.6 semanas, pero en términos legales hasta las 12 semanas. Y la interrupción voluntaria del embarazo, también conocida como IVE, también es un derecho de las víctimas, sobre todo de violación. Aquí el causal principal es víctima de violación sexual, de acuerdo a la Ley General de Víctimas de la Norma Oficial Mexicana 046. Para la interrupción voluntaria del embarazo, el único requisito previo a la prestación de este servicio que está señalado por la norma es la solicitud por escrito bajo protesta de decir verdad en la que se manifieste que dicho embarazo es producto de violación. Aquí no es necesario presentar una denuncia ante la autoridad y para menores de 12 años de edad, esta solicitud será realizada por su padre y o madre o tutor. Cabe mencionar que el personal de salud no estamos obligados a verificar el dicho de la solicitante, de acuerdo a lo establecido por la Ley General de Víctimas, bajo el principio de buena fe. Más adelante les voy a decir en qué casos sí dar parte al Ministerio Público. De tal forma que pues el aborto seguro definitivamente es un derecho de la mujer, ¿sí? Y el programa de acción específico de salud sexual y reproductiva, que es del 2020 al 2024, se basa principalmente en la perspectiva integral de este ámbito de la salud, abarcando 6 componentes esenciales, ¿sí? Lo que quiere decir que toda mujer tiene derecho al embarazo en adolescentes, a anticoncepción, salud materna, salud perinatal, haciendo énfasis al aborto seguro y la violencia de género y sexual. Estos son los 6 programas de este programa, ¿sí? Y los servicios de aborto seguro dice que son aquellos que se implementarán como parte del objetivo prioritario 5 de este programa, ¿sí? En el que se contempla la atención ambulatoria del aborto espontáneo e inducido en el primer trimestre, siempre que las condiciones generales de salud de las usuarias y sus preferencias así lo permitan, con tecnologías seguras, lo que nos mencionó el doctor Corona, que actualmente pues ya generalmente por abajo de las 9-10 semanas el aborto medicamentoso puede ser ambulatorio y si la paciente acepta, pues también una aspiración manual uterina, que ya es un tratamiento quirúrgico intrahospitalario, ¿sí? Con equipos multidisciplinarios técnicamente competentes. Tenemos que abordar también el manejo del dolor durante el procedimiento y es muy importante la anticoncepción post-aborto. La atención de este aborto seguro
es una prioridad de salud pública en la agenda internacional y nacional. Cabe señalar que en el mundo, entre el 8 y el 12% de los embarazos considerados de riesgo habitual culminan en un aborto espontáneo. La evidencia epidemiológica muestra que los abortos inseguros generan morbilidad materna extremadamente grave, así como complicaciones, eventos adversos y muertes que pudieron haber sido evitables con un alto costo para las personas, sus familias y los sistemas de salud. Y que las consecuencias no mortales de un aborto complicado pues afectan seriamente la salud y la calidad de vida de las mujeres y personas con capacidad de gestar, incluidas niñas y adolescentes. De ahí la importancia de abordar y hacer conciencia sobre la atención y brindar el servicio de calidad a las usuarias que vienen solicitando un aborto seguro, ¿sí? Ya que la usuaria al realizarse un aborto inseguro, un aborto clandestino, ¿sí? Es altamente vulnerable de sufrir complicaciones que la pueden llevar a la muerte, ¿sí? Y cabe señalar también que pues la muerte materna provocada por esas complicaciones de este procedimiento, ¿sí? Inseguro, pues representa entre la cuarta y la quinta causa de muerte materna. De ahí la importancia de abordar este tema y sobre todo brindarle la seguridad a nuestras usuarias. Como remembranza, pues el aborto legal, ¿sí? O seguro, pues inició definitivamente en nuestro país, en la Ciudad de México. Aquí como fechas importantes, el 23 de abril del 2002, entraron en vigor los lineamientos generales de organización y operación de los servicios de salud relacionados con la interrupción del embarazo en el Distrito Federal para los casos contemplados en el Código Penal hasta ese momento. 5 años después, el 24 de abril del 2007, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la reforma al artículo 144 del Código Penal del Distrito Federal, con lo que se despenalizó el aborto inducido a solicitud de la mujer hasta las 12 semanas de gestación. 5 años después, el 5 de junio del 2012, se publicaron las modificaciones a lineamientos generales de organización y operación relacionados con los servicios de salud para la ILE en el Distrito Federal, con lo cual se incluyeron los medicamentos, que es el misoprostol y también puede ser combinado con la mifepristona. Aquí cabe mencionar que el misoprostol en un inicio pues es un medicamento diseñado pues principalmente para tratar padecimientos gastrointestinales, ya que al actuar a nivel de las células enterocromáfines, pues disminuye la acidez gástrica, ¿sí? Aumenta el bicarbonato, y pues por eso se empleaba para este tipo de padecimientos. Actualmente, a nivel mundial, el misoprostol, pues es un medicamento aprobado y avalado, ¿sí? Como medicamento abortivo con alta seguridad y eficacia en su manejo. En noviembre del 2012, a partir de este trimestre, el porcentaje de los legrados pues prácticamente fue de 0. Entonces, hemos revisado y analizado, hemos sido testigos de la eficacia que es superior al 90% con el medicamento, ya sea misoprostol solo o combinado con mifepristona y sobre todo el ameo. Aquí ya no somos tan invasivos, ya no les hacemos legrado a estas pacientes y prácticamente es un manejo ambulatorio. También en cuanto al uso de anestésicos, pues aquí también ya hemos realizado procedimientos sin bloqueo subaracnoideo, únicamente con un bloqueo paracervical, que es una anestesia pues local. ¿Ok? Posteriormente, en noviembre del 2015, se lanza el sitio ile.salud.cdmx.gov.mx,
en el cual de manera sencilla y confidencial las mujeres tienen acceso a toda la información que requieren para iniciar el proceso de la ILE. El 30 de enero del 2017, la ILE queda protegida por el artículo 11 de la primera Constitución Política de la Ciudad de México. Y para el 27 de abril del 2017 se cumplen los primeros 10 años de la ILE en la Ciudad de México. Desde su inicio hasta la fecha se han practicado aproximadamente 177,604 procedimientos de manera segura, salvaguardando los derechos de las mujeres, con prácticamente 0 muertes maternas ocasionadas por esta causa, obviamente. De tal suerte que la incorporación de nuevas tecnologías para la ILE ha permitido garantizar mayor acceso y seguridad a todas las mujeres que desean interrumpir su embarazo. El cambio a medicamentos representa una enorme ventaja en términos de costos y cargas al sistema de salud por su carácter menos invasivo, sencillo, privado y sobre todo ambulatorio. ¿Qué hay con respecto al aborto en el estado de Hidalgo? Pues definitivamente, desde el pasado 6 de julio del 2021, pues salió la publicación en el decreto del periódico oficial del estado de Hidalgo, donde el aborto ya es legal y pues está despenalizado, ¿ok? Aquí en el artículo 158 son excluyentes de responsabilidad penal para el delito del aborto las siguientes causales, ¿sí? Que es cuando sea resultado de la conducta culposa de la mujer embarazada. Quiere decir que si nos llega una paciente solicitando un aborto seguro y nos dice, pues es que por mi culpa, porque accedí, porque le di la pruebita de amor al novio, quedé embarazada, pues ya con eso está más que justificado. Así también cuando el embarazo sea resultado de hechos posiblemente constitutivos del delito de violación, estupro, o cuando hay una inseminación artificial no consentida, ¿sí? Por parte de la paciente, también entra dentro de esta causal. O cuando el embarazo ponga en riesgo la salud o la vida de la mujer, o cuando a juicio de un médico especialista en la materia exista razón suficiente para diagnosticar que el producto de un embarazo presenta graves alteraciones genéticas o congénitas que puedan dar por resultado daños físicos o mentales al producto de gestación, siempre y cuando se tenga el consentimiento de la mujer. ¿Ok? Entonces, estas son las causales. Aquí presentamos en esta gráfica presentamos las distintas entidades federativas y las causales por las cuales está legislada la ILE, ¿ok? Como vemos aquí en el estado de Hidalgo, pues estas son las 6 causales que las describimos en la parte superior, que son las que mencioné anteriormente, ¿ok? Y pues en este mapa, pues se representa las entidades federativas que ya está aprobado y legislado el aborto legal, ¿ok? Cabe mencionar también que el aborto seguro pues ya se considera como una emergencia obstétrica, ya que el ordenamiento jurídico reconoce 2 tipos de urgencias. La primera, cuando la vida de las mujeres está en riesgo de sufrir alguna complicaciones asociadas a la continuidad del embarazo o cuando requieren de atención post-aborto. Y la segunda, cuando la paciente solicita un aborto seguro. De tal suerte que a estas pacientes se les debe de brindar la atención en el momento que están demandando el servicio. Es muy importante tocar este tema también sobre la objeción de conciencia. ¿Qué es la objeción de conciencia? Es una excepción al cumplimiento de un deber reconocido en la ley, motivada por convicciones, pues, morales, religiosas, creencias, ¿sí? En términos prácticos, la objeción de conciencia está a libre decisión, ¿sí? De un servidor de salud de determinar si estoy de acuerdo en realizar dicho procedimiento o no estoy de acuerdo y no
lo quiero realizar por las diversas causas o motivos. ¿Ok? Pero el 24 de marzo del 2016, la norma 046 en el numeral 6.4, 6.2.8, dice que para los efectos establecidos en este numeral, las instituciones públicas de atención médica deberán contar con médicos y enfermeras capacitados no objetores de conciencia, ¿sí? Si en el momento de la solicitud de la atención no se pudiera prestar el servicio de manera oportuna y adecuada, se deberá referir de inmediato a la usuaria a una unidad de salud que cuente con este tipo de personal y con la infraestructura de atención de calidad. La institución de salud que refiere a la mujer debe de agotar los recursos y facultades disponibles para procurar que otra institución sanitaria atienda la solicitud del servicio. La institución que refiere es responsable del seguimiento cabal al procedimiento y conclusión efectiva de este. Las instituciones y todo el personal de salud son responsables de que la objeción de conciencia no se traduzca en una barrera para que las mujeres puedan acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva, lo cual puede traducirse en una sanción legal diversa, ¿sí? La objeción de conciencia se basa en el derecho de las y los profesionales de la salud a que se respete su libertad de conciencia en el ejercicio de su profesión. Definitivamente no podemos obligar a que un servidor de salud sea no objetor de conciencia. Está a su libre decisión. Pero también viceversa, o sea, si es objetor de conciencia, debe demostrar igual respeto a los derechos de conciencia de las personas usuarias de los servicios de salud. ¿Qué es lo que dijo la Corte sobre la objeción de conciencia? Que esta definitivamente no es absoluta y que para que su reglamentación y ejercicio sea constitucionalmente válido, es necesario que se ciña a ciertos límites, entre ellos, pues es de carácter individual, definitivamente no debe ser general, ¿sí? No todos deben de ser no objetores de conciencia, está libre de decisión de cada trabajador o servidor de salud. Es una excepción de obediencia a la ley, ¿sí? Aquí sí hay que hacer excepciones, sobre todo cuando está en riesgo la vida de la usuaria. También hablan acerca de la auténtica contradicción de conciencia. Yo no puedo decir que dentro de la institución soy objetor de conciencia y en la medicina privada soy no objetor de conciencia. Aquí se tiene que unificar este criterio. Se deben de respetar los derechos humanos de las personas que acuden al servicio y esta objeción de conciencia no se puede invocar cuando se pone en riesgo la vida de las personas o cuando se trata de una urgencia médica. Ejemplo, si llega una paciente solicitando una interrupción legal del embarazo, digamos a las 10, 11 semanas, yo como no objetor de conciencia le doy la consejería, le doy las opciones de tratamiento y la paciente acepta un aborto medicamentoso ambulatorio. Le doy el medicamento, le explico a la usuaria, se va a su domicilio, empieza con un sangrado profuso, ella se espanta del sangrado y regresa a la institución ya en el siguiente turno. Si hay un médico especialista que es objetor de conciencia, no le puede negar la atención a esta usuaria, tiene que atender la emergencia en ese momento. ¿Por qué? Porque ya el diagnóstico cambia. Ahí ya sería un aborto en evolución y sobre todo porque la paciente está en riesgo por el sangrado profuso. ¿Ok? De tal forma que esta objeción de conciencia no puede usarse como argumento para negar la atención o el servicio de la usuaria, porque quiero evitar un problema legal o porque no sé los procesos de atención del aborto seguro o por temor a que me señalen
o cuestionamientos diversos que hagan a mi persona. Tampoco la objeción de conciencia no es que yo revele los datos confidenciales de los casos que atiendo. Yo no voy a investigar, dictaminar el caso y emitir un juicio. Tampoco voy a indagar hasta dar con las razones por las que quedó la paciente embarazada. Porque mi deber no es hacer el trabajo del procurador de justicia e integrar la carpeta de investigación con evidencias no necesarias y establecer sanciones. Mi único deber, si soy objetor de conciencia, brindar la atención con calidad y calidez y seguridad para la usuaria, dar asesoría, consejería y el seguimiento en el momento que la paciente demanda el servicio. Si soy no objetor de conciencia, pues también, o sea, debo de dar la consejería, brindar la atención hasta la interrupción del embarazo. En la ILE hasta las 12 semanas, en la IVE independientemente de la edad gestacional. No me cambia. Allá. ¿Cuándo sí voy a dar parte al Ministerio Público? Y esto es muy importante. En los términos previstos por la norma oficial mexicana 046, dice que las instituciones del sector público, social y privado deben dar aviso al Ministerio Público en los casos donde las lesiones u otros signos sean presumiblemente vinculados a violencia familiar o sexual y que pongan en peligro la vida de la paciente. El motivo del aviso es la violencia sexual de la cual ha sido víctima la usuaria, y esto no es sinónimo de una denuncia, sino que es una medida para proteger su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Estos términos son de observancia obligatoria para todo el Sistema Nacional de Salud. Ejemplo, llega igual conmigo una paciente solicitando un aborto seguro de 11 semanas, víctima de violación, pero ella no quiere levantar una denuncia y tampoco yo tengo por qué dar parte al Ministerio Público. Sin embargo, a la exploración física, reviso datos clínicos, que ha sido golpeada, etcétera, entonces sí tengo que dar parte al Ministerio Público porque es una víctima de violencia, o que fue agredida, ¿sí? Por el agresor, ¿ok? Sobre todo para, pues, su seguridad y seguimiento de esta paciente. ¿Cuáles son los principios para la atención de este aborto seguro? En primera, pues la oportunidad en la atención en el momento que la paciente llega al hospital solicitando este servicio, ¿sí? Debemos de trabajar mediante un ambiente de confidencialidad y privacidad para la paciente. No puedo estar interrogando a la paciente en un consultorio donde haya más pacientes, ¿sí? Sí es necesario tener a mi lado a una enfermera, porque pues es un testigo ya que es un caso médico legal. Salvaguardar la integridad y la seguridad de la paciente, lo que les comentaba, si vemos datos o hallazgos de que ha sido agredida esta paciente, pues dar parte al Ministerio Público, ¿sí? Debemos de brindar un trato digno, un buen trato, un trato empático para la paciente, ¿sí? Respetuoso, y un trato libre de estigmas. No podemos nosotros señalar, etiquetar, estigmatizar a estas pacientes, porque de por sí ya traen una carga emocional y moral, ¿sí? Que vienen deprimidas, no saben cómo avisarle a su familiar o económicamente no tienen la solvencia para continuar el embarazo. Entonces debemos de ser empáticos y ponernos en el lugar de la pacientita, ¿sí? ¿Cuáles son los principios para la atención del aborto seguro? Pues nos señalan que el acceso a la atención del aborto seguro en condiciones seguras es un derecho humano fundamental que forma parte de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas con capacidad de gestar. Son derechos reconocidos en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos y en los tratados internacionales y regionales de derechos humanos.
suscritos en el Estado mexicano, lo que implica la obligatoriedad de respetar, garantizar, proteger y promover su pleno ejercicio, entre ellos la atención del aborto seguro. Debemos de brindar consejería, ¿sí? Desde el momento que la paciente está con nosotros en el consultorio, en el interrogatorio, ¿sí? Establecer un diagnóstico y brindarle consejería. Debemos informarle sobre la confiabilidad y seguridad de las opciones de manejo. Está más que demostrado, ¿sí? Arriba del 90%, la efectividad del uso de estos medicamentos abortivos, que es el misoprostol y la combinación con mifepristona. Debemos de hablarle sobre las características de dichas opciones de tratamiento. Decirle, mire, tenemos estas opciones, se puede ir a casa con medicamento o puede quedar internada con medicamento y posteriormente realizarle una aspiración manual endouterina, ¿sí? Debemos de mencionarle cuáles son los síntomas esperados. Mire, posterior a la ingesta de la mifepristona, usted puede presentar como efectos secundarios, pues náusea, vómito, ¿sí? Dolor de cabeza, fiebre, y también con la ingesta del misoprostol. Puede presentar escalofríos, ya calambres a nivel suprapúbico, dolor importante y el sangrado, ¿sí? Las características del sangrado, que no deben de superar a 2 toallas sanitarias nocturnas, ¿sí? Si supera esta cantidad en una hora, en las primeras 2 horas, pues ya es un dato de alarma, ¿sí? Que debe de regresar a la institución donde se brindó la atención o a otra entidad, ¿sí? Debemos de hablarle también acerca del retorno a la fertilidad. Es muy importante comentarles que posterior a realizar el evento, a las 2 semanas puede regresar la fertilidad y quedar nuevamente embarazada si no se va con un método anticonceptivo. La consejería también está dirigida a la anticoncepción posevento obstétrico. Aquí nos tenemos que apegar a los lineamientos y a lo que nos marca la norma oficial mexicana en cuanto a la seguridad de estos métodos. Debemos de crear un ambiente de confianza, confidencialidad, privacidad, respeto, equidad y libertad para la paciente, ¿sí? Sin la intención de retardar, obstaculizar, inducir, modificar sus decisiones. Mi función no es decirle a la paciente, ¿y está segura? Y si mejor tiene el embarazo, ¿sí? Y es que, pues, por mi religión, pues yo digo que mejor lo tenga, señora. O sea, no, ella ya viene con una decisión, yo no tengo el derecho de cambiarla de esa decisión. Sin embargo, pues sí debo de atender su necesidad. ¿Cuáles son el proceso de atención del aborto seguro en nuestro Hospital General de Actopan? Y pues yo hasta el año pasado fue el único, este manual lo realicé todavía siendo jefe de servicio, donde me di a la tarea de elaborar este manual y al final pues puse unos anexos que ahorita se los voy a comentar en qué consisten. Y el proceso de atención consiste en lo siguiente. La usuaria pues llega al hospital, ¿sí? Solicitando la atención médica sobre el aborto seguro. En el momento que llega al área de admisión, de ahí se tiene que referir al test respiratorio, porque pues como seguimos en pandemia por el COVID-19, pues se le tiene que hacer como a toda paciente que llega solicitando un servicio, su test respiratorio. Posteriormente debe pasar al área de admisión hospitalaria para registrarla en el sistema de urgencias gineco. Si está ocupado en ese momento el consultorio de urgencias gineco, pues se puede dar de alta en el consultorio 2 de ginecología para que ahí se brinde la atención. La enfermera pues nos apoya con la toma de signos vitales, ¿sí? Se tiene que realizar una valoración médica integral de la paciente, ¿sí? El lineamiento nos dice que debemos de, primero, corroborar y confirmar el embarazo mediante una prueba de embarazo y un ultrasonido pélvico o endovaginal. Si la paciente tiene alguna comorbilidad de importancia, pues debemos de tomar sus laboratorios pertinentes, ¿sí? Así como también valorar su grupo IRH,
Determinar el VDRL y el anti-VIH. Establecer el diagnóstico, a qué edad gestacional nos estamos enfrentando. A veces la paciente, su fecha de última regla no es confiable y por ultrasonido a lo mejor nos reporta mayor edad gestacional. Entonces sí debemos de corroborar aquí la edad gestacional, tanto por fecha de última regla como por ultrasonido. Porque por fecha de última regla me pueden dar 11 semanas, pero por ultrasonido a lo mejor ya es mayor de las 12 semanas de gestación. Y determinar el tipo de interrupción del embarazo, ¿sí? Si se trata de una interrupción voluntaria o de una interrupción legal y sus causales. Debemos de informar sobre las opciones de tratamiento y el seguimiento, si es medicamentoso ambulatorio, si es medicamentoso intrahospitalario. Perdona, es que con esto del tiempo pues hay que reiniciar el sistema. Entonces, informar sobre qué métodos. Afortunadamente contamos con los regímenes de tratamiento recomendados tanto como por la FIGO, la OMS e IPAS, ¿sí? ¿Ok? Entonces tenemos estos regímenes de tratamiento recomendados por estas dependencias, ¿sí? Donde pues vienen unas tablas donde nos mencionan la edad gestacional, los medicamentos, las dosis y la efectividad de cada manejo. Debe de realizar por escrito la paciente la solicitud de la interrupción del embarazo, ya sea IVE o ILE. Y también hay un consentimiento informado del tratamiento medicamentoso que ya está disponible, ¿sí? En los diferentes consultorios. Y se tiene que brindar la asesoría anticonceptiva, aceptación y colocación del método anticonceptivo en el momento indicado. Ejemplo, si yo atiendo a una paciente y se le oferta y acepta el manejo medicamentoso ambulatorio, tengo que citarla a revisión aproximadamente de 7 a 14 días con un ultrasonido de control y una fracción beta para corroborar que ya haya evacuado adecuadamente y no haya restos intrauterinos. Y en ese momento colocarle el dispositivo intrauterino. ¿Ok? Se debe de registrar, aquí es muy importante este dato, que debemos de registrar a la usuaria en una bitácora que también elaboré de aborto seguro, que se encuentra disponible en el consultorio de Módulo Mater. ¿Por qué se tiene que registrar? Porque en términos estadísticos se tiene que subir una información trimestral de las pacientes de aborto seguro. También debemos de interconsultar en casos de requerir manejo conjunto con otras áreas, ¿sí? Como psicología, si requiere la paciente de medicina interna, pediatría, ¿sí? Nutrición y algunas otras especialidades, sobre todo de tercer nivel. Obviamente, pues nosotros nos apoyamos mucho del área de enfermería, ¿sí? Sobre todo, las compañeras nos ayudan a checar los signos vitales de las pacientes, ¿sí? La paciente en el momento que llega al consultorio de Módulo Mater se tiene que registrar en la bitácora, ¿sí? Preparar a la paciente para ingreso en caso necesario, y si la paciente ya se encuentra en el área tocoquirúrgica, pues asistir al procedimiento y posteriormente el seguimiento y en recuperación hasta su egreso. Esos son los regímenes recomendados por la FIGO, ¿sí? Donde aquí nos mencionan la edad gestacional, ¿sí? El uso de misoprostol solo, ¿sí? La dosis, el seguimiento, ¿sí? Y aquí nos muestran las dosis recomendadas del manejo combinado, mifepristona y misoprostol, ¿sí? Así como la eficacia del tratamiento, que como si bien nos damos cuenta, pues es superior al 90%. De tal forma que, pues estos dos medicamentos, la mifepristona, pues cabe señalar que es un
bloquea los receptores de progesterona. Al bloquear estos receptores de progesterona, provoca una necrosis residual, ¿sí? A su vez, provoca contracciones uterinas rítmicas. Y hay que recordar que el cérvix está formado por músculo liso y colágena. Entonces, la progesterona también ayuda a la maduración cervical, lo cual va a lograr la expulsión del producto de la gestación. Y en combinación con el misoprostol es un medicamento, ¿sí? Es un derivado de la prostaglandina E1 que actúa a nivel de la musculatura del útero, a nivel del miometrio, provocando contracciones uterinas rítmicas, ¿sí? También provoca maduración cervical, y esto va a lograr, estas contracciones van a lograr el desprendimiento y la expulsión hasta lograrse el aborto, ¿sí? Estos son los anexos que agregué al final de este manual de aborto seguro, ¿sí? Aquí esta leyenda la debe de poner la usuaria con su puño y letra. Entonces existen dos leyendas. La primera, que es la solicitud de la interrupción del embarazo producto de violación. Entonces la paciente tiene que escribir esta leyenda donde dice que la que suscribe el nombre de la paciente, por medio del presente, informo a protesta de decir verdad que el embarazo que estoy cursando es producto de una violación, por lo que solicito la interrupción voluntaria del embarazo, de acuerdo a la norma oficial mexicana 046, que habla acerca de la violencia familiar, sexual y contra la mujer, criterios para la prevención y atención. Sin otro asunto que exponer, espero su pronta respuesta debido a la urgencia de la medida solicitada. Ese es para la IVE. Y para la ILE también la paciente tiene que poner esta leyenda donde se pone la fecha, el año, yo de tantos años de edad, en pleno uso de mis facultades mentales, acudo al Hospital General de Actopan por voluntad propia, solicitando la interrupción legal de mi embarazo, que actualmente curso con las semanas de gestación, obviamente tiene que ser menor de 12, ejerciendo mis derechos de conformidad a lo publicado en el decreto número 728 vigente en el estado de Hidalgo. Asimismo, confirmo que he recibido la información completa, clara y sencilla sobre los procedimientos médicos y o quirúrgicos para la interrupción legal del embarazo, no teniendo duda alguna. Se me ha informado sobre los efectos secundarios y riesgos de ambos procedimientos, por lo que acepto el siguiente procedimiento, ya sea medicamentos ambulatorio o el AMEO. En estos momentos he recibido orientación sobre uso de método de planificación familiar y acepto X método o no acepto el siguiente método. Su nombre y firma de la paciente, de un testigo y del médico. Así también está disponible el consentimiento informado sobre el aborto medicamentoso, que es ambulatorio. Y bueno, ya para terminar, pues sí hacer conciencia sobre el derecho de estas pacientes. Nosotros como servidores de salud, siendo objetores o no objetores de conciencia, tenemos que brindar la atención en el momento que demanda el servicio a la paciente, ¿sí? Debemos de darle el seguimiento hasta lograr el resultado. Y bueno, definitivamente para evitar pues un embarazo no deseado, es muy importante la educación, ¿sí? Como bien decimos, ¿no? La educación se mama en casa. Entonces, definitivamente, pues no podemos evitar que exista el riesgo. El riesgo está ahí, el riesgo está latente. La y el adolescente van a decidir por ellos mismos, pero tienen que decidir bajo una educación que sea reflexiva y vivencial. Nosotros, como servidores de salud, como padres de familia, como tutores, como docentes, debemos de darle las herramientas a estos adolescentes, ¿sí? Brindándoles factores protectores, hablarles sobre su plan de vida, sus valores, su autoestima, sobre todo la integración familiar, que es muy importante. Si nosotros les damos las herramientas a estos adolescentes, y así como hay un seguimiento del niño sano, yo considero que debería de haber un seguimiento del adolescente sano, donde tenga visitas médicas para brindar consejería, hablarles sobre salud sexual y reproductiva, métodos de planificación familiar, evitar embarazos no deseados. Así, con todas estas herramientas, no orillamos a los adolescentes a
a que sean víctimas de violencia, adicciones y embarazos no deseados. Muchas gracias por su atención. Estoy atento a sus preguntas, si es que existe alguna. Muchas gracias. Sí, doctor. Ok. En el momento que llegas solicitando la interrupción legal del embarazo, ¿sí? Es muy importante que lleguen con estudios para obviar ese tiempo. Entonces, obviamente, pues hacerle su historia clínica, ya referirlas con historia clínica, ¿sí? Sus estudios de laboratorio, igual una exploración física, porque a lo mejor ahí ustedes también detectan, y hacerle sus células de violencia familiar y sexual, ¿sí? Y referirlas, pues en ese momento. No pueden decirles, pues vaya mañana, vaya pasado, porque ellas pueden acudir a otra instancia. De ser posible, sí designar a alguien para que las acompañe y las traiga. Porque como bien vimos, es una emergencia, entonces tienen que traerlas ustedes. En ese momento igual nosotros les brindamos la atención. Si hay un objeto de conciencia, en ese momento se resuelve la situación. Si no hay objetores de conciencia, el médico que la atiende aquí también la tiene que trasladar a una unidad donde haya una objeción de conciencia y se le resuelve el caso. Nos envían una pregunta y dice que si este tipo de procedimientos solo se lleva a cabo en medio público. No, es general porque ya está aprobado por la ley. O sea, tanto público como privado. O sea, ya la ley ya protege tanto la medicina pública como de manera particular. Okay. O sea, ya la ley en la actualidad protege tanto como a la víctima, que es la usuaria, como a nosotros como prestadores de servicios. O sea, a mí ya no pueden venir y llevarme porque provoqué un aborto legal antes de las 12 semanas. Que sí hubo una paciente que llegó aquí solicitando una INE, pero ya tenía más de 12 semanas. Entonces ahí sí la referimos a Pachuca para que haya cambiado los tratamientos. Porque sí pueden cambiar la versión, pueden poner que es una INE voluntaria y es causa de violación. Entonces, no podemos negar la atención. ¿Vale? Ok, bueno, parece que ya no hay más preguntas en el chat. No tenemos tampoco aquí en los presentes. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Nada? Pues entonces, bueno, algunos comentarios en el chat solamente nos envían de Santiago de Naya. Gracias por acompañarnos en la sesión. Juana Lozano Villeda, del Centro de Salud de Mezquita, el doctor Argelia Villarreal y la enfermera Graciela Vergara de la Peña, la pasante Kate. Excelente tema, doctor, muchas gracias. Y gracias, doctor Bolaños, por compartir sus conocimientos, no solo como servidores de la salud. Debemos de contar con esta información, sino también como padres de familia. Felicidades, algunos de los comentarios que tenemos en el chat. Creo que ya no hay algún otro. Pues con esto damos por concluida la sesión. Ahí apareció otro. Muchas gracias. ¿Ya? Perfecto. Ok. Concluimos la sesión de hoy. Muchas gracias, doctor, por la excelente ponencia. Doctora Jaime, gracias por acompañarnos como representante de jurisdicción sanitaria. Y bueno, pues los invitamos a los siguientes temas.